Buenos días amigos de Globovisión, feliz miércoles para todos, bienvenidos a su programa AM. Hoy hablaremos sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad que se caracteriza por la dificultad para prestar atención. Generalmente se diagnostica en la niñez y nos acompaña hasta la edad adulta. Para conversar sobre este tema ya está en el estudio Patricia Mazuca, ella es psicóloga. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias por la invitación. Patricia, ¿este es un trastorno con el que se nace? ¿Tiene un componente hereditario? Sí, bueno, la mayoría de los casos, aproximadamente un 50% de estos niños que presentan estas conductas cotidianas que, como tú muy bien lo has mencionado, hay como esas características clínicas importantes que podemos ahondar en ellas un poquito más adelante. Hay un componente hereditario importante que hay que tomar en cuenta al momento de la evaluación y sobre todo se descarta en el momento de la anamnesis, por eso es tan importante cuando hacemos esa evaluación con el niño, esa entrevista con los padres, es importante llevar a cabo como ese chequeo a ver si hay algunos antecedentes clínicos por parte de mamá, por parte de papá, por parte de los abuelos, para ahondar en eso. ¿Cuáles son esas señales que pueden indicarnos que nuestro hijo pudiera tener TDAH y cómo se diagnostica, en qué consisten estas pruebas? Ok, bueno, una de las características clínicas importantes que se presentan es en la edad preescolar. En la edad preescolar, el niño, ahí comenzamos a ver una inquietud motora que va más allá de la típica conducta motora esperada de los niños, sino que empezamos a ver que el niño es muy inquieto, que cuesta regular, constantes berrinches que son difíciles de regular al momento que los presentamos. También podemos observar que le cuesta mucho obedecer, seguir instrucciones, incluso su juego simbólico cuando son muy chiquiticos tiende a ser como muy destructivo, tiende a ser estos niños que rompen objetos, que los tiran al piso, que cuesta como mucho regular, es muy demandante, temerario, que al momento de darle una instrucción no mide como las consecuencias de sus actos. Pero ¿qué pasa? Que bueno, cuando el niño comienza a crecer, ya nos encontramos en la edad escolar, ya en ese momento comenzamos a recibir como por parte de los docentes, cuando empiezan a llamar a mamá, tu niño no se queda tranquilo, está pasando algo en clase que no permanece sentado, frecuentemente está fuera de su asiento. Entonces ahí es como comienzan esas primeras señales de alarma para los papás, porque cuando son más pequeños es un poquito más difícil de observar y realmente de delimitar cuáles son las conductas esperadas y cuáles forman parte de este trastorno del neurodesarrollo. ¿El niño pudiera tener solo déficit de atención o siempre viene acompañado de hiperactividad? Ok, bueno, eso es un punto muy importante porque según el DSM-5, que es el manual por el cual nosotros diagnósticos nos guiamos todos los especialistas de la salud, existen 3 subtipos. El primer subtipo es TDAH, que es de tipo impulsivo, TDAH de tipo lo que tiene que ver con inatento, y existe el combinado, es decir, un niño con déficit de atención puede ser presentar a su misma vez lo que es hiperactividad e impulsividad. Eso hay que saber, por eso es tan importante tener como esa evaluación al momento de pasar esa evaluación con el niño, saber diagnosticar de a qué subtipo pertenece para brindarle sus estrategias de apoyo. ¿Qué pasa si como padres nos negamos a aceptar este diagnóstico? ¿Cuáles son las consecuencias para el pequeño? Porque sin duda sus relaciones con los otros se ven afectadas, incluso también la autoestima. Así es. Es muy importante trabajar esto que de parte de nosotros los psicólogos, trabajar este componente con los papás de aceptación. Cuando un papá se niega al diagnóstico, cuando un papá se muestra renuente, cuando no asiste a las terapias de apoyo, ya sea por factores que hay que trabajar personalmente, lo que hacemos es seguir postergando la intervención. Y para todo trastorno del neurodesarrollo, trastorno de ansiedad, trastorno del estado de ánimo en general, es necesario la intervención temprana. Entonces, evidentemente, este trastorno del neurodesarrollo, como su nombre lo dice, afecta a diversas áreas del cerebro que deben tener sus estrategias de apoyo, sus terapias, e incluso en muchos casos, pues nosotros remitimos a psiquiatras donde amerita una medicación porque generalmente este trastorno genera mucho malestar. Es un malestar funcional, pero sí genera malestar en todo el entorno que lo rodea, en el colegio, en casa, y eso es algo muy importante que hay que mencionar, que es que el déficit de atención debe ser presentado, el niño lo debe presentar en todos los contextos. No es solamente en casa, sino que ya vemos que es algo paulatino, que en el colegio también nos llaman, nos comunican que algo está pasando con mi hijo, cómo lo puedo ayudar, se distrae fácilmente, en casa también tiene conductas al momento de hacer la tarea, no permanece sentado, busca estrategias él mismo muy compensatorias de autorregulación, como que me muevo, me subo al asiento, busco cualquier estímulo externo, pero eso nos dice que algo está pasando. Entonces, respondiendo a tu pregunta,
es importante esa intervención temprana, aceptar el diagnóstico, trabajar con los papás, porque cuando entramos en tratamiento tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario. Todo el equipo se une para brindarle esas estrategias a los papás también en casa y esa intervención. Es un diagnóstico entonces que debemos informar y no ocultar, por ejemplo, a los docentes, pero también los padres pueden tener miedo a las etiquetas. ¿Cómo podemos evitar que nuestro hijo sea etiquetado? Bueno, lo primero que yo creo que es que hay que hacer como una campaña de psicoeducación, trabajar con los docentes, como es el caso como nosotros solemos trabajar. Nosotros lo que hacemos es, una vez recibido, ya tenemos su evaluación, lo que hacemos es dirigirnos directamente con ese docente, comentarle la situación, hacerlo partícipe de esa intervención, porque nada hacemos con estar en casa, trabajar con él, o esos minutos, esa hora de sesión de terapia, si luego volvemos a casa, le volvemos a decir, es que tú eres un intranquilo, es que ese famoso que escuchamos, no paras quieto. Ciertamente las etiquetas pueden venir de los padres. Así es. Entonces, es también, toda esta intervención también constituye trabajar con los papás y con el entorno escolar. Patricia, ¿el TDAH puede asociarse a otros trastornos? ¿Cuáles serían? Sí, esa es una pregunta muy importante porque generalmente cuando los papás vienen a consulta, uno de los motivos de consulta resulta que nuestra función es delimitar qué está pasando. Entonces puede ser que el niño llegue por una posible inatención, por una posible, algún componente en clase que esté pasando, y cuando trabajamos un poquito y evaluamos, nos damos cuenta que realmente lo que está sucediendo no es un TDAH. Hay muchos trastornos asociados y generalmente el TDAH ocasionalmente no se presenta solo. Es decir, hay una comorbilidad importante con, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, como es el caso de depresión. Esto se vincula mucho también porque sabemos que dentro del TDAH hay áreas cerebrales, lo que tiene que ver con las funciones emocionales, como el sistema límbico. Entonces, claro, la persona tiende a tener como este antecedente ya muy de síntomas depresivos. También se vincula con trastornos ansiosos, puede estar vinculado, el niño puede presentar un trastorno posicionista desafiante. Es decir, hay que saber delimitar, y por supuesto para eso estamos nosotros los especialistas de la salud, para poderle brindar al niño y esclarecer el diagnóstico clínico. Quiero invitarte a ti y a nuestros televidentes a escuchar un material que nos envió otra psicóloga, Kaylee Castellanos. Ella pues va a hablar sobre algunas herramientas para que los padres ayuden a sus hijos que ya tienen un diagnóstico de TDAH. Perfecto. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que me gustaría comentar sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es que, al ser una condición de neurodesarrollo, los niños, los adolescentes en general, las personas con el diagnóstico, no es que tengan estos comportamientos porque deliberadamente quieren hacerlo, sino porque tienen dificultades para regular estas conductas. Entonces, lo importante es que ellos puedan aprender los suficientes recursos para funcionar en la casa, en la escuela, en cualquier lugar, de forma autónoma. Por tanto, nuestro trabajo como padres y cuidadores es brindarles precisamente estas herramientas que les hacen falta. Los recursos visuales siempre van a ser de las mejores herramientas que les podemos enseñar a usar, porque la estabilidad de la información visual, bien sea a través de imágenes, de instrucciones escritas, de horarios visuales, dependiendo de la edad, los ayuda a compensar estos tiempos de atención que son muy cortos, estas fallas en memoria de trabajo para recordar todas las instrucciones que se les dieron o los pasos de la tarea que deben cumplir. Y bueno, es que ¿quién no se beneficia de una lista de cosas por hacer o llevar anotado el orden de las cosas para que no se nos olvide nada? En el aprendizaje es lo mismo. Procuremos usar un lenguaje más bien simple y concreto cuando les demos instrucciones. Saturarlos de información no nos ayuda a recordar. Y vamos a apoyarnos en los recursos visuales. Enseñarles a usar materiales con colores, con iconos, mapas mentales, incluso música cuando se pueda. Todo lo que haga la información más llamativa y atractiva para que ellos le presten atención. Y especialmente tratar de que la experiencia de estudiar, de hacer la tarea, sea lo más agradable posible, ya que acompañar los aprendizajes con emociones positivas ayuda a que las estructuras de memoria fijen mejor los contenidos. Por último, a nivel conductual, que suele ser de los temas que más les preocupa a los padres, enseñarles desde muy temprana edad técnicas para manejar sus emociones y evitar las explosiones porque se frustran o estas discusiones cuando se niegan a hacer una actividad que no les gusta. Una estrategia que me gusta aplicar es no darles opciones a decir que no, sino que les demos dos opciones de lo que sí pueden hacer y que ambas cumplan con el objetivo. Así ellos tienen la oportunidad de decidir en lugar de oponerse y nosotros conseguimos que cumplan con sus deberes.
Agradecemos a la psicóloga Skelly Castellanos por enviarnos este material. Patricia, ella comenta algo importante y es cómo podemos ayudar a nuestros hijos a regularse, y creo que también la información es muy importante. Ellos tienen que saber el diagnóstico, por ejemplo, cuando ya tienen 6 o 7 años y son más grandecitos, para entender lo que les está pasando, porque en los colegios hay mucha competencia y a lo mejor ellos no entienden por qué les cuesta quizás un poco más prestar atención que al compañerito que tienen al lado. Sí, este es un tema sumamente importante porque, como te había comentado, es importante entender que el déficit de atención muchas veces viene arraigado de lo que son trastornos emocionales. Entonces, por supuesto, el niño puede crecer con baja autoestima, puede crecer con este tipo de señalamientos, y si el docente, como lo habíamos comentado, ya inicia desde muy temprana edad, ya inicia con estos señalamientos, este niño estereotipado, donde la media es la que vale, donde el niño con déficit de atención es aquel que es rezagado, que no podemos prestarle atención, que tenemos que dejarlo a un lado. Tenemos que hacer, en este campo es muy importante trabajar con el niño, evidentemente el campo emocional, sus frustraciones, trabajar la tolerancia a la frustración, cómo se maneja en relación a sus amigos y sobre todo el tema de destrezas sociales, porque también le va a permitir tener esas herramientas para desenvolverse en su ambiente, porque hay un tema importante con el TDAH en cuanto a destrezas sociales, y es que le cuesta un poquito la interacción social. Entonces vemos esos niños que el encuentro es como muy abrupto, que les cuesta manejarse en cuanto una conversación interrumpen, o su juego es más brusco, tienen dificultad para perder. Entonces todos estos componentes son importantes para ayudarlo a adaptarse a su entorno, y sobre todo también el tema de psicoeducación es sumamente importante, trabajarlo con el docente, con la maestra y con el niño en su terapia individual en el tema de las emociones y cómo podemos manejarlas y gestionarlas. Comienzan a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas contigo. Ok. El señor Sebastián nos escribe: niños que por todo se molestan, son agresivos, no prestan atención en clases, ¿se clasifican como TDAH o es otro trastorno? Esta pregunta es sumamente importante porque nos habla, como ya lo había comentado, de que el TDAH puede tener múltiples comorbilidades. Por eso es importante una evaluación exhaustiva, porque puede ser que el niño inicie su evaluación teniendo lo que nosotros llamamos como esos estereotipos posibles conductuales que nos llamen la atención, pero a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta durante la evaluación que realmente no corresponde a un TDAH, sino que puede haber presencia de un trastorno posicionista desafiante, incluso puede tener el niño desencadena una personalidad antisocial. Por eso es importante discriminar muy bien con tu especialista de la salud para que él te brinde esas estrategias para que la intervención sea la adecuada, ya que si no forma parte de un TDAH, sino que puede presentar rasgos en cuanto a un TEA, por ejemplo, el autismo, que lo habíamos comentado, que la línea es muy delgada. Muchas veces los padres llegan a consulta manifestando que los niños presentan este tipo de conductas muy de inatentos, impulsivos, hiperactivos, que les cuesta regular sus emociones, y resulta que con una evaluación exhaustiva nos damos cuenta de que hay estereotipias, de que hay manierismos, de que realmente no es un TDAH, sino un posible trastorno del espectro autista. Por eso es importante acudir al especialista, y mientras más temprano sea la intervención, más eficacia va a tener para el niño. Psicóloga, ¿de qué forma el TDAH puede afectar el aprendizaje? ¿De qué forma se puede ver comprometido el rendimiento académico de nuestro hijo? Bueno, una de las primeras señales de alarma en cuanto a aprendizaje es esa capacidad para memorizar. Por supuesto, el nivel atencional, el cerebro funciona como una línea recta donde está delimitado lo que es la atención, la memoria y todas esas funciones ejecutivas tan importantes como control de impulsos, lo que se vincula con ese tipo de áreas cerebrales. Evidentemente, en el TDAH, cuando hay fallas a nivel atencional, eso hay como una línea sucesiva donde ya vemos evidentemente fallas a nivel de seguimiento de instrucciones, fallas a nivel, el momento de copiar sí le va a costar un poco más, pero no por motricidad fina, sino que realmente el niño puede distraerse ante estímulos externos. Entonces evidentemente ya empezamos con problemas en cuanto a dictado, porque estaba inatento, e incluso en casa al momento de hacer las tareas nos cuesta muchísimo porque necesita mucha estructura, necesita el ambiente alejado de todo este tipo de ruidos, de estímulos, lo que sería estímulos externos. Entonces es importante esa intervención, evidentemente es individual, porque a pesar de que TDAH es un trastorno del neurodesarrollo muy global, pero cada individuo tiene rasgos de personalidad distintos y por eso el plan de intervención debe ser distinto según las necesidades.
Brindándole las herramientas adecuadas a estos niños y con un diagnóstico temprano, pueden estudiar en un colegio completamente normal. Así es, el colegio, de hecho lo que se recomienda es su escolaridad regular, porque esto le va a permitir imitar también comportamientos sociales, el tema de la socialización es sumamente importante, entonces bueno, lo que más se recomienda es eso, su escolaridad regular para brindarle su entorno adecuado. Vamos a seguir compartiendo contigo algunas preguntas que llegan a través de nuestras redes sociales. La señora Marisabel nos escribe: ¿cómo hacer con los adolescentes con TDAH? Al ser adultos continúan con este trastorno. ¿Qué especialista debe acompañarlo en su proceso de crecimiento? Bueno, esta pregunta es muy importante porque lo que sucede muchas veces es que el TDAH no se diagnostica a tiempo, porque creemos que el niño presenta conductas típicas de los niños. Entonces, por supuesto, nuestra función ahí para brindarle a los padres ese acompañamiento es la intervención temprana. Ahora, con un adolescente que no ha sido diagnosticado y que tuvo como ese diagnóstico tardío, lo más importante es iniciar sus terapias de apoyo, es decir, las herramientas, lo que podemos brindar, su terapia psicológica. En muchos casos, si presenta un posible trastorno de sueño, un posible trastorno emocional, sí, nosotros lo que hacemos es remitir a lo que sería la especialidad por psiquiatría para que en caso de ameritar una medicación adicional a su tratamiento terapéutico, por supuesto lo vamos a poder ayudar. Pero lo más importante aquí es la intervención y poderle brindar sus herramientas y por supuesto persiste hasta la edad adulta, porque sabemos que el TDAH no es una enfermedad que tiene cura, es una condición que tenemos que aprender a trabajar con ella, tenemos que realmente trabajar con las fortalezas y enfocarnos en ese punto. Irán Alejandra, hola, buenos días. Niños que tienen dificultad para aprender a leer se clasifican con TDAH. Bueno, en el caso de la lectoescritura, el proceso lectoescritor realmente habría que delimitar hasta qué punto está obstaculizando, porque si bien es cierto, dentro del TDAH puede existir dificultades a nivel de aprendizaje. Por eso es importante realizar la evaluación para poder delimitar hasta qué punto podemos brindarle esas herramientas y hacia dónde se debe focalizar el tratamiento. Pero no tiene, es decir, puede formar parte de un TDAH, pero también puede ser aunado a problemas de aprendizaje que no se vincula realmente con el trastorno. Por eso es importante su evaluación. La señora Mariusca, ¿cómo canalizar como padres cuando los niños son ansiosos, nunca se cansan y no hacen siesta? ¿Qué rutina se puede hacer con estas condiciones? Bueno, en este caso me parece importante, lo primero es asistir, y siempre voy a hacer como mucho énfasis en esto, buscar esa ayuda, porque a veces creemos los papás que tenemos esas herramientas, pero tenemos que ver hasta qué punto ese malestar se convierte en algo funcional. Es decir, si el niño no está durmiendo, si observamos ciertos patrones de sueño alterados, evidentemente va a alterar su ritmo del día a día y el niño va a estar malhumorado, va a estar irritable. Entonces nosotros como especialistas tenemos realmente que hacer énfasis en esa psicoeducación, en que debemos buscar ayuda. Hay aspectos muy importantes del TDAH que se escapan de las manos de los papás, que debe ser diagnosticado y abordado, y en esos casos lo más recomendable es, bueno, asistir con la terapeuta de confianza y por supuesto brindarle, en caso de que esta persona le brinde esas estrategias para papá y mamá. Siguen llegando preguntas. Carelis Martínez, hola, buenos días. ¿Los niños con TDAH pueden presentar dificultad en la escritura o motricidad fina? Sí. En este punto sí hay que hacer énfasis en esto porque sí, hay un componente importante en cuanto a aprendizaje. El TDAH involucra muchas áreas cerebrales y una de ellas tiene que ver con los ganglios basales, que es ese control de impulsos. Evidentemente, los niños con TDAH pueden presentar una letra, pueden tener dificultad en el agarre, pueden tener dificultad en la presión y al momento de escribir, al momento de copiar dictados. Por eso, generalmente, los niños con TDAH, cuando nosotros los psicólogos hacemos el diagnóstico, los remitimos a su terapeuta ocupacional para que trabaje con él aspectos vinculados al área de motricidad fina, que tenemos que estar también muy pendientes nosotros los papás, porque eso también puede obstaculizar el proceso de aprendizaje. Gracias, Patricia, por acompañarnos este miércoles. Siguen llegando preguntas, pero necesito ya que nos des tus redes sociales donde te podemos encontrar para que los televidentes te escriban directamente. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mis redes sociales me pueden conseguir en @sicompartir. Estoy en Instagram, en TikTok y en Twitter.